aire rítmico de notas y silencios que se impregnan en el trópico, surgidos del carrizo transformando en flauta. Se entremezclan con madera y cuero, memorias del sonido de la selva y del correr del agua. Así se escucha la primigenia melodía que simboliza nuestra identidad. Es el alma de Tabasco que con estentorio canto anuncia la presencia de los tamborileros. Bienvenidos a Conciertos desde el Trópico, un programa realizado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la finalidad de presentarle obras musicales interpretadas por profesores de nuestra casa de estudios. Con un repertorio de 10 piezas musicales, incluyendo 2 acompañamientos con danzas y una con recital poético en Yocotán, les presentamos Tamborileros, música, tradiciones y cultura. Los tamborileros son una agrupación musical de esa identidad y de raíces antiguas que se remontan a la época de la conquista y posterior colonización. Los géneros musicales que esta agrupación musical suelen interpretar instrumentalmente en diversos tipos de actividades y festejos son danzas antiguas, zapateos tabasqueños, sones y géneros latinos contemporáneos que han adaptado a su sonoro repertorio. Hoy conoceremos a los tamborileros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una agrupación creada a principios de los años 80 del siglo pasado por el maestro de música autóctona Fernando Hernández Isidro, uno de los últimos yocoyínicos de la cultura chontal. El conjunto lo dirige su nieto y profesor del taller de tamborileros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Fausto Hernández Román, y en este concierto recrean con su música el folclor vivo de nuestra identidad, el aliento cultural del trópico que con su riqueza fertiliza la vida misma de nuestros pueblos latinoamericanos. En el intermedio del programa platicaremos con los profesores Fausto Hernández Román y Alejandrina Hernández Jerónimo acerca de toda su trayectoria musical. Acompáñenos a disfrutar de Conciertos desde el Trópico con los tamborileros, música, tradiciones y cultura. Amanecer de mi tierra, canción escrita por el poeta Rufo Castro Vidal con música del compositor Cecilio Cupido Rosaldo. Sus versos evocan la luminosidad con que los rayos del sol impregna de vida la naturaleza fértil que caracteriza a la tierra tabasqueña. Con sus ríos, sus plantíos, sus cañaverales, sus cocoteros y su fauna de ardillas. Rufo Castro Vidal hizo de su verso una forma de amar a Tabasco, y esta canción refleja con nitidez esa pasión por el origen. La cantante vernácula tabasqueña Dora María, la Chaparrita de Oro, la popularizó y la llevó por el mundo, así como el cantante popular Chicoche y su grupo La Crisis, que con sus arreglos modernos permitió una mayor difusión entre la sociedad.
Guíndame la hamaca, pásame el chontal, que la calor me mata, dame mi chorote y guíndame la hamaca. Esta es otra de las composiciones clásicas del folclore tabasqueño, compuesta por don Pepe del Rivero. El compositor realiza un recorrido por los 17 municipios del estado de Tabasco, evocando la gastronomía típica de cada región. La música es viva, exaltante, pues celebra la prodigalidad con el que el tabasqueño ha diversificado su gusto e inventiva en los platillos regionales que caracterizan a esta tierra del trópico mexicano. La danza del caballito. La danza del caballito representa el combate de los indígenas chontales contra los españoles en la batalla de Centla, surgiendo el asombro de los nativos, quienes pensaban que el jinete y el caballo eran un mismo ser. En su crónica, Bernal Díaz del Castillo menciona que durante la batalla apareció el señor Santiago Apóstol en su caballo blanco, que significa la danza. Intervienen 3 personajes, el caballo con su jinete y el guerrero indígena. Ellos pelean con machetes, que resulta triunfante el caballito y su jinete. La escenificación de la danza se acompaña con flauta y tambor. El caballito se baila en Villa Quintín Arau, Centla, el 4 de julio, Día de Nuestra Señora del Refugio, y el 15 de agosto, Día de Nuestra Señora de la Asunción. También en Villa Tamulté de las Sabanas Centro, el 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís, y el 24 de junio, Día de San Juan Bautista, aquí en Villahermosa, Tabasco.
alusivo antiguamente al caballo de San Juan.
El tigre. El zapateo o zapateado es por excelencia el baile folclórico de Tabasco, parecido al huapango de Veracruz y a la jarana yucateca. Sin embargo, se distingue de estos dos en el acompañamiento que lo hace muy singular, ya que puede bailarse al son de tamborileros, como la interpretaremos en esta ocasión. El género del zapateo alcanzó gran difusión en la época del gobernador Tomás Garrido Canaval, y particularmente el tigre es la pieza obligada en los certámenes, encuentros y festivales tabasqueños de danza folclórica en la actualidad, como en la tradicional exposición o Feria Tabasco. La pieza fue creada por el compositor y violinista Antonio de Dios Guarda, nacido en Cunduacán, Tabasco, autor también de otros zapateos como El Gato Negro, La Flor de Caña, El Ciguá, entre otros. El tigre se caracteriza por sus redobles que permiten el lucimiento de las parejas bailadoras. El hombre del sureste. Esta es una de las canciones que evocan uno de los pasajes más importantes de la historia de Tabasco. El periodo en el que gobernó entre las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX el licenciado Tomás Garrido Canaval, el Sagitario Rojo, quien impulsó un proyecto de renovación social basado en la educación,
la lucha contra los vicios y el impulso a la agricultura. La letra fue escrita por Carmen Quero Taracena y glosa las acciones de Garrido Canaval como el hombre de acción que transformó productivamente a la entidad. La música fue compuesta por Pedro Gutiérrez Cortés, autor también de Santanera, un joven compositor al que el gobernante Garrido Canaval le otorgó una beca para estudiar en el Conservatorio Nacional de México. Música del Tuncul, el teponazli, teponazle, teponazli o teponazle en México, o tun en Guatemala y El Salvador, es un instrumento musical del tipo de tambor de hendidura de origen mesoamericano, utilizado por los aztecas, los mayas y las culturas relacionadas. El teponazli consiste en un tronco de árbol grueso,
de madera dura, a menudo endurecido al fuego, ahuecado por debajo para que forme una cámara de resonancia. Como a la mayoría de los tambores de hendidura, el teponazli cuenta con 3 aberturas en su parte superior, cortados en forma de H. Las lenguas resultantes son entonces golpeadas con pelotas de goma sobre mazos, que a menudo son realizadas por astas de ciervos. Dado que las lenguas son de distintas longitudes o talladas en diferentes grosores, el teponazli produce 2 alturas diferentes, por lo general a intervalo de tercera o de cuarta. En la cultura yocotán, este instrumento se llama sukté y tiene un sonido prosopopéyico, en el cual se interpreta la frase Putset simin putset beket, que significa que se vaya el caballo, que se vaya la bestia, alusión a la llegada de los españoles. Esta pieza se ejecuta una vez al año, acompañada de la flauta del pochó, el 22 de julio para celebrar el santo patrono de la comunidad. Poemas en Yocotán. De la época prehispánica hemos heredado un gran acervo de la poesía, creada para cantar aquel mundo. Las culturas nativas de hoy también son pródigas en sus composiciones literarias. Para ello, tendremos a la maestra Alejandrina Hernández Jerónimo, quien nos compartirá 3 poemas escritos en lengua yocotán por el maestro Aulárico Hernández Jerónimo. Ella es originaria de Mazatiupa, Nacajuca, Tabasco. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente en el Centro de Desarrollo de las Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, enseñando la lengua yocotán
así como una importante trayectoria en educación preescolar en su comunidad. Asimismo, ha escrito diferentes cuentos como El Toloque, El Caracol y El Perro que Perdió el Habla. También artículos y libros en donde promueve aspectos de la cultura chontal y la lengua yocotán. Yocotekala, Yocojala, Utangni Mutho, Ukai ni Cajo, Kai y Hamale, Upishan ni Teejo. Ishbolom, Ujake tuyotot tuba ubaban, tanum ejuku, Upishan tuba kalotla, Nikajumla, Ahbalam ho, Nukahnojajo tuba kak, ni Ishim, ini Chaalhin, Uyalejo, Tik Ishbolom, Ubisan tupante, Nika Nukah Kahalinla, Ok Uchok Pachijo, Ok Uchok Ichak. Pangkabak ni mash oniho ni naho machto ang ubichok ok olin tik upangkabesanho jeshchokho pasikuchichecha num ni tupantek ak okuchok pachiho okuchokah loho au papaichen patang keutsisen jiniko ishim kachich ubishe tahatskan joven ok umuk tuba ba. Y seguimos con más de conciertos desde el trópico, en donde vamos a hablar acerca de esta tradición, de la cultura, y me encuentro muy bien acompañada por dos personajes en Tabasco que nos van a platicar un poco acerca de un tema muy importante. Me refiero a el yocotán, a la lengua yocotán, pero también de toda esta cultura chontal. Y es por eso que se encuentra con nosotros la maestra Alejandrina Hernández Jerónimo, quien es docente, es maestra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde imparte clases en el taller de desarrollo de las artes, enseñando la lengua yocotán. ¿Qué tal? Bienvenida, maestra. Hola, Bárbara. ¿Qué tal? Y también me encuentro muy bien acompañada por el maestro Fausto Hernández Román, quien es nieto de Fernando Hernández Isidro, máximo exponente en la música tradicional, más conocido como Coach, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, maestro? Y bueno, ellos nos van a hablar acerca de todas estas tradiciones que conocemos, pero no de fondo. Me refiero a la cultura chontal y a la lengua yocotán, ¿verdad? Vamos a iniciar con la maestra Alejandrina. ¿Qué tal, maestra? ¿Por qué no nos platica un poco de cómo fueron sus inicios? ¿Por qué usted imparte lengua yocotán? Yo aprendí la lengua yocotán, fue mi primera lengua materna. Posteriormente yo aprendí el español. Justamente cuando hago más grande y yo me doy cuenta que existe, que se puede escribir mi lengua. Y entonces aprendo a leer y luego posteriormente pasa el tiempo y pues inicio trabajando en Radio Chontal.
Y en aquel entonces ahí teníamos que hablar y escribir el yogotán. Justamente ahí es donde creo yo que encontré la forma, ¿no? de dónde irme para enseñar el yogotán y hablarlo, pues, por supuesto. Luego, como llego a la universidad, en unos cursos de verano que me invitan aquí en el Instituto Juárez, y empezamos así, igual como el maestro Fernando, también empezó aquí. Ya en 1985 ya nos hacen un espacio allá en la UJAT y empezamos como taller en el Centro de Desarrollo de las Artes. 35 años de trayectoria dando lengua yocotán, y algo que también hay que recalcar, que mucha gente confunde el concepto de chontal con yocotán. Antes decíamos, es que esta persona habla chontal. No, se llegó a un acuerdo. Platíquenos un poco acerca de bueno, esto. mira, sobre eso, a nosotros como grupo étnico nos conocen como los chontales de Tabasco. Y para decir, por ejemplo, estoy aprendiendo la lengua originaria, debe de decir, estoy aprendiendo el yocotán, que quiere decir la verdadera palabra. Maestro, usted ha tenido también diferentes obras, tanto libros como escritos, promoviendo esta. Claro que sí, pues hay un libro por ahí, es un libro de cuentos que se llama Ubijipitzil Ají, es cuento para niños, y pues estamos en espera que pase todo esto para poderlo presentar, por supuesto. Claro que sí. Muy bien, y también algo que resaltar es que usted estudió la licenciatura en. Yo soy licenciada en educación y estudié en la UPN. Posteriormente yo trabajé como maestra de educación preescolar en la zona indígena, y ahí justamente teníamos que trabajar, por supuesto, de manera bilingüe, pero nos encontramos un problema que yo creo que esto ya lo conocen, que los padres jóvenes ya no le quieren enseñar a los niños la lengua yocotán, porque ellos piensan que estos niños van a ser discriminados posteriormente, y ellos nos dicen, no, pues no le enseñamos porque no va a aprender bien a expresarse bien en español. Mas, sin embargo, el trabajo de educación indígena en Tabasco yo creo que tiene todavía tela de donde cortar, y los maestros que están ahorita pues ya están preparados igual, y esperemos que esos padres cambien esa mentalidad, porque hablar una lengua originaria es maravilloso. Es un orgullo. Es un orgullo, son nuestras raíces, así como también la cuestión de la música, ¿no? Claro. Que ya posteriormente el maestro nos va. Usted viene de una familia totalmente de músicos de tradición. Recordemos a su abuelo, el maestro Fernando, más conocido como Coach, quien él ha expuesto o expuso y transmitió toda esa música de tradiciones hacia toda la gente. Si bien es cierto que pues muchos de nosotros como tabasqueños conocemos la música de los tamborileros, no sabemos realmente de dónde viene la música de los tamborileros. ¿Por qué este tipo de sonidos? La música de tamborileros nace regularmente en la zona indígena Yocotán. Uno de los precursores justamente fue mi abuelo don Fernando Hernández. Entonces, esa dio la tarea de que nuestra música no se quedara nada más en la comunidad encerrada. Entonces, buscó la forma, métodos para que se pueda ir enseñando en las escuelas, que aprendiera todo el mundo o toda persona que quiera realmente aprender, porque realmente la música nada más estaba en las comunidades. Eran muy pocas personas que querían enseñar a la gente de la ciudad, porque como mismo practicamos por la discriminación o algo así. Entonces, él siguió la tarea de que no, la música no es nada más para la zona indígena, tiene que dar vuelta al mundo, tiene que enseñarse en todas partes. Y entonces nosotros tuvimos esa tarea de que no se quede nada más en un solo lugar, sino que también vayan aprendiendo de una y otras personas o vayan pasando de generación en generación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de que no se quede nada más ahí, sino que nuestros hijos, los nietos de mi abuelito, en este caso mi familia, todo se dedica a la música, a la artesanía, hacemos de todo un poquito por ahí, lo que es cuestión de artesanía, y pues tratar de seguir con nuestra tradición, que es la música tradicional indígena.
¿De qué manera están promoviendo tanto la música como la lengua yocotán hoy en día? Si bien es cierto que su abuelo, un gran precursor de esta música tradicional, lo hizo en sus tiempos, ¿cómo usted y como usted también, maestra, han hecho y han dado a conocer esta bonita tradición y cultura que debemos preservar y debemos valorar? Bueno, en mi caso con la música yo le doy el caso a los niños en la comunidad donde yo vivo. Yo soy de Tucta, Nacajuca. Ahí por las tardes tenemos un grupo de niños que les damos clases toda la semana entre las tardes y pues le damos a diferentes edades. Invitamos a personas, en todo el público que quiera aprender, ahí estamos todas las tardes en Tucta. Y pues hacemos eso con tal de que pues no se pierda nuestra tradición, nuestra música. Entonces tenemos festivales, hacemos presentaciones y pues ahí los niños le tratamos de decir que pues esto no es nada más estar ahí, sino que pues vayan aprendiendo varias personas. Entonces en sí en la escuela yo siento que una de las formas donde debe de enseñarse esto para que pues los niños conozcan cuáles son nuestra tradición y nuestra cultura en cuestión de la música, es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Bueno, otra manera, por ejemplo, es escribir poesía, escribir, rescatar cuentos. La tradición oral es muy importante, es una herramienta que nosotros tenemos y que pues lo hacemos igual para que esas leyendas no queden así, no nada más en la tradición oral, sino que también lo escribimos y de esa manera creo que estamos contribuyendo positivamente, ¿verdad?, en dejar un legado para que las otras generaciones igual lo hagan. Una última aportación, digo yo que, por ejemplo, yo platiqué con el maestro, tuve la oportunidad de platicar con él, con el maestro Fernando, y él decía, porque yo le preguntaba, a ver maestro, ¿cómo saca usted esos sonidos? Hay sonidos alegres, nostálgicos, le digo, y me dice, no, mira, hay ocasiones en que yo me voy a mi terreno y ahí abajo de los árboles me siento y escucho el cantar de los pájaros, el viento, dice, y entonces hago combinaciones. Eso me lo dijo él, ya, tiene tiempo. Pues sí, eso es muy importante, porque ¿de dónde viene realmente la música, no? Si bien es cierto que de los indígenas, donde estaban en sus cultivos, y de ahí yo creo que escuchaban la naturaleza, el agua, el aire, entonces de ahí es donde provino esta música y que se tiene que preservar. Normalmente se dice que la flauta es el canto puede ser de un pajarito o de la naturaleza. La danza y la música que nosotros interpretamos viene justamente de la naturaleza, es lo que nos cuentan, lo que dicen las personas de nuestros abuelitos, nos dicen que eso es como es el mover de la naturaleza, es el canto, o sea, es estar alegre, estar feliz, con lo que hacemos, lo que siempre lo hemos hecho, lo hacemos para que la gente vean lo alegre que estamos, que lo hacemos con mucha alegría, pues. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje, maestro Fausto, le tiene a todas las personas que nos están viendo y que han disfrutado de su música, pero también han conocido un poquito más con usted acerca de la música tradicional? Bueno, que pues la cuestión de la música y la danza es que el público que quiera practicarla es abierto, no tenemos reglas, nada más que estén animados, quieren aprender, quieren practicar, quieren convivir un poco de nuestra naturaleza, expresándolo con la música tradicional autóctona de la zona indígena Yocotán, de Tabasco, de los chontales de Tabasco, si le puede decir así, pues. Muchísimas gracias. Y maestra, unas últimas palabras. Bueno, que sigamos aprendiendo, sigamos por lo menos una palabra. Yo ya aprendí una. Una palabra, que se aprendan. Ahí estaríamos nosotros, ahora sí agarrando la raíz de ese árbol enorme que es la lengua y como que se quiere caer, ¿no? Y entonces si nosotros aprendemos una palabra, cada quien nos aprendemos una palabra, ahí estaremos fortaleciendo eso que nos interesa mucho, nuestra lengua. Así es, muchísimas gracias, maestro Fausto. Esperemos seguir deleitándonos con esa bella música de tradición, y también maestra Alejandrina por estar con nosotros, y vamos a seguir deleitándonos de sus bellas letras, de sus poemas, de sus cuentos el día de hoy. También muchísimas gracias, maestro Fausto. Seguiremos disfrutando de esta bella música tradicional y sobre todo promoviendo la cultura y las tradiciones que bien merecemos conocer más de nuestro pueblo. Muchísimas gracias y continuamos con más de conciertos desde el trópico.
La danza del bailaviejo, o conocido como la danza del Cole o Akok Tubano Ship, consiste en bailar de forma rutinaria en círculos frente a un altar. Los movimientos de los danzantes son sencillos. Ellos van descalzos, portando un abanico en la mano izquierda y una maraca en la mano derecha. Marcan sus pasos claramente con las piernas, mientras que giran el torso de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Los brazos se mantienen alzados y cruzados a la altura del pecho, en general colocando la mano que sostiene la maraca sobre aquella que lleva el abanico. Levantan y bajan la cabeza cada vez que giran el torso. Cuando pasan frente al altar, se inclinan y emiten gritos de júbilo a intervalos. La danza incluye el uso de ciertos implementos. En primer lugar, debe portarse una máscara tallada en madera, con la representación de una persona anciana de arrugas marcadas. A esta máscara le colocan una larga cabellera de fibras de jolosín, que da aspecto canoso al individuo que la porta. De tal modo, se logra caracterizar a una persona de avanzada edad, de allí su nombre de bailaviejo o Akok Tubano Ship, que se adjudica a la danza. Aunque en las imágenes más antiguas del baile solo se aprecia un danzante masculino, en la época contemporánea puede ocurrir que haya más de uno ejecutando el baile. Quienes pueden utilizar máscaras con representaciones femeninas o masculinas de ancianos, ya que en la cosmovisión yokotán la dualidad siempre está presente. La máscara no se coloca cubriendo el rostro del individuo, sino ligeramente sobre su nariz y frente. En las fiestas patronales, como las que ocurren en los poblados de Tecoluta, Tucta, Mazatupa y Tapoxingo en Nacajuca, los danzantes comienzan a bailar en la noche y no paran sino hasta la mañana siguiente, con un agotamiento total. Ello logra que la petición o el agradecimiento alcancen a ser atendidos por la divinidad. Este tipo de danza nocturna ocurre en otros pueblos indígenas de América.
Popurrí, el mecapal, la siembra y el rucurrucu. Con un estribillo sencillo. Rucu, 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 hace el chocolate cuando se bate. Cao, 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 toda la chontalpa dando cacao. Pero con una música festiva y de timbre saltarín y melodía fresca. Carmita y los Supremos popularizaron este popurrí, compuesto por Gregorio Madrigal, Goyito Madrigal, misma que tocan los tamborileros al ritmo de la flauta de carrizo, que despliega su alegría con la destreza del ejecutante. Escuchémosla. A Tabasco. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, ¿cómo no, jóvenes? Este es uno de los estribillos de esta composición emblemática del estado de Tabasco, escrita y musicalizada por uno de los compositores más representativos de la entidad, don Pepe del Rivero, un creador de algunas de las piezas más conocidas que conforman el cancionero popular de esta tierra. Con su verso fácil y su música gozosa, Vamos a Tabasco puebla todas las actividades a lo largo del año. Su compositor nació en el año de 1915 en el antiguo municipio de Montecristo, hoy Emiliano Zapata. También son composiciones suyas El Canalete, Guíndame la Maca, El Carnaval de Jonuta, entre otras, mismas que fueron grabadas por primera vez en 1966 en la voz de Tony Camargo, conocido popularmente como la voz del Año Viejo. Con sus canciones mantiene la viveza y la alegría de los hombres y mujeres de esta tierra, que por su prodigalidad natural, en efecto, aún evoca al Edén.
Esperamos que haya disfrutado de este majestuoso concierto de los tamborileros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que al ritmo de la flauta y los tambores nos contagiaron de interpretaciones musicales que representan la historia, identidad y el folclor de nuestros pueblos tabasqueños. Le recordamos que Conciertos desde el Trópico continuará compartiendo con usted el secreto del idioma universal, el de la música. Soy Bárbara Escalante, fue un placer acompañarle.